Hola chicos, buen día, ¿cómo andan? Espero que estén bien, espero que estén arrancando una semana con todo. Todos o ninguno, la quinta parte. Eh, la relación con el objeto, el cómo percibimos un objeto, decía Lacan que el objeto refracta. Lo que está diciendo refiere a que objeto, un objeto y un entorno no pueden pensarse por separado, no pueden pensarse como independientes, decía este hombre de la ciencia. El tema es, vamos a intentar darle un sentido práctico a esta definición de Lacan. Desde la visión de un pájaro, por ejemplo, ellos desarrollan una visión espacial. Lo primero tiene que ver con la naturaleza de volar. La naturaleza de volar le permite una visión 360. Eh, Esa visión 360 les da una percepción más amplia, al menos más amplia que la nuestra. Estableciendo esta percepción más amplia, establece diferencias notorias, como te decía con nosotros, porque por ejemplo, un pájaro puede percibir distancias y nosotros percibimos lo que está literalmente delante de nuestros ojos. El término es un Welt y lo podemos llegar a pensar, como te decía, desde un sentido espiritual. Lo primero que debemos ser es animarnos lo primero que debemos hacer en realidad tiene que ver con el permitirnos reflexionar. La primera reflexión tiene que ver sobre nuestra propia percepción del otro en medio del aquí y ahora. Objeto eh, y entorno. Te decía, tenemos que permitirnos reflexionar sobre la percepción del otro en el aquí y ahora y pensar si nuestra percepción es natural o si tenemos que animarnos al desafío de percibir al otro conforme Dios percibe a cada uno de nosotros. A ver, voy a intentar ser más claro. Dios te percibe a vos de la misma manera que vos percibís al otro. Dios me percibe a mí de la misma manera que yo percibo al otro. Alguna vez te lo dije, pero siempre está bueno recordarlo. La salvación es gratis, absolutamente gratis. Para todo lo demás es necesario morir. Y morir implica pagar el precio. Y en este caso concreto, pagar el precio tiene que ver con el animarse a ver con los ojos de Dios. Dios tiene la visión 360. Vos podés tener la visión 360. Claro, quizás ahora digas o pienses, bueno, visto así no es tan complicado. Y literalmente es un desafío que trasciende. Desde la aceptación de que no hay una mirada de la realidad objetiva, de hecho, al menos no hay una realidad objetiva compartida entre todos los que habitamos el aquí y ahora. Tu realidad objetiva no es igual a la mía no es igual a la tuya. Tu realidad objetiva no va a tener nada que ver con la realidad objetiva de tu próximo, ni de tu próximo con la mía, ni de la mía con mi próximo. Incluso compartiendo un montón de situaciones que nos pueden afectar de maneras bastante similares. La percepción del aquí y ahora para mí tiene ciertos matices, para vos tiene otros. Quiero decirte desde el corazón mismo de Dios que nos han seleccionado. Te han seleccionado a vos, me han seleccionado a mí para una tarea absolutamente colosal.
Esta tarea absolutamente colosal tiene que ver con el poder salir de nuestra propia concepción de la realidad para poder entender, equivocados o no, que debemos entrar en la percepción de la realidad de nuestro próximo. Y que desde esa realidad de nuestro próximo, desde allí tenemos que trabajar la orden que nos ha sido dada de ir por todos. Te hablé del término well. Nuestro well se basa en la utilización de nuestros sentidos. Normalmente, el primer pantallazo que percibimos tiene que ver con lo que vemos y con lo que oímos. Y solo por darte un ejemplo, los tiburones seguían su well por sentidos electroreceptores, incluso por las vibraciones del agua. Una margarita. A ver, alguna vez de chicos hemos deshojado una margarita. Y mientras lo hacíamos veíamos sus pétalos blancos, su centro bien amarillo. Y sin embargo la abeja, al mirar con la perspectiva 360 con altura y distancia, la misma margarita que vos estás deshojando, ella ve sus pétalos rojos y su centro naranja. Cada uno ve conforme al well de cada uno. Pero te hablé de un desafío, el de poder animarnos a salir de nuestra propia perspectiva y asumir el riesgo de poder comprender la realidad de nuestro próximo. Porque la diferencia no la vamos a hacer en nuestra realidad, sino en la realidad de él. Hablar del well implica una revalorización, incluso una revalorización ética sobre la mirada que tenemos. Te decía una valorización ética incluso desde la perspectiva que nosotros mismos tenemos. Esto no implica que tenemos que aceptar lo que no es como si fuera. No aceptamos lo malo como bueno. No aceptamos lo ilegal como legal. No, es asumir el desafío de mirar desde la perspectiva de importancia de la situación del próximo, para poder entender desde dónde debe salir ese próximo, para poder explayarse a lo que el plan divino dice de él. Hay un cuento que lo conté, una fábula que la conté millones de veces, que tiene que ver con un hombre que trabajaba en Estados Unidos hace muchos años y él araba los campos y tenía una mula, ¿sí? La mula él ataba el arado a la mula caminaba por el campo y iba arando la tierra. En cierto día se levanta y la mula no estaba. No estaba la mula. Era su motor, era su herramienta de trabajo. Resulta que la mula se había caído en un pozo muy profundo. Y en aquel entonces no había maquinaria para sacar a la mula del pozo. Entonces, desesperado, empezó a llamar a los vecinos para que lo vengan a ayudar. Y nadie tenía la solución, la mula estaba muy profunda. Y de repente ve que están hablando sus propios vecinos y deciden agarrar palas. Y le dicen que nada pueden hacer. Entonces empiezan a palear la tierra, vale la redundancia, y empiezan a tirar tierra al pozo. Y este hombre se empezó a desesperar porque estaban enterrando a la mula, básicamente. Y estos hombres seguían y seguían echando tierra. Con el correr del rato, del tiempo, por ahí se vio aparecer la trompa, el hocico de la mula y terminó saliendo del pozo. Digo, el well de la mula era que estaba en un pozo. El well de los vecinos era que no había nada que pudieran hacer. La mula transformó su well
el pozo, ¿sí? Perdón, la mula transformó su situación. El ungüel del pozo y el ungüel de la tierra que les estaba cayendo, la mula iba pisando la tierra, iba aplanándola, ¿sí? Y iba tapando el pozo. Nosotros tenemos una tarea parecida, pero nosotros no vamos a ir a tirar tierra sobre el ungüel de nuestro próximo, sino que vamos a ser nosotros los que vamos a tener que ir al ungüel de nuestro próximo para desde allí soltar todas las bolsas de tierra santa que llevamos y poder aplanar el pozo hasta que nuestro próximo pueda salir de ahí. Te decía el desafío que tenemos, ¿no? Que tiene que ver con aceptar la visión de nuestro próximo para poder desde ahí trabajar para que el plan divino pueda explayarse en su vida. Escribe Pablo, le escribe a los de Éfeso y les dice allá en el capítulo 9, el capítulo 1, el versículo 9, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto a sí mismo de resumir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, todos en Cristo, todos para Cristo. Esa es la orden. Y el desafío es que ninguno se pierda, que no dejemos a ninguno librado por nuestra propia percepción y que vayamos por todos. No miremos, no asumamos posiciones que no nos corresponden. Muchas veces cometemos el error de asumir o de subirnos a pedestales que ni siquiera Dios mismo utiliza. Y digo, y cuando hayamos aceptado el desafío de salir de nuestro ungüel y poder pararnos desde el ungüel de nuestro próximo, sea cual sea el fondo de su situación, podamos animarnos a transmitirle cuál es el ungüel de Dios. Esa es la tarea. Sigue escribiendo Pablo allá por el capítulo 1, el versículo 11, y dice, en él mismo, él dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Nosotros los que se nos ha concedido la gracia y el beneplácito de transformar nuestro ungüento. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arras, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El ungüel, en definitiva, tiene que ser una ayuda a nuestra tarea. El desafío de posicionarnos desde la mirada del próximo tiene que ser una ayuda para nuestra tarea. Y nuestra tarea es llevar la promesa heredada que nuestro próximo, por su propio ungüel, no puede aceptar. Es cambiar percepción por realidad. Tenemos que llevarle a todos la promesa que han heredado, que dejen de percibir esa realidad para que puedan aceptar la promesa de Dios para su vida. Te bendigo.